Hoy tenemos el honor de presentar al doctor Irán Ponce, que es un talentoso y reconocido investigador mexicano. Muchas gracias, Irán, por aceptar la invitación y ser nuestro primer invitado a este canal. No, al contrario, muchísimas gracias. Saludos a todos. Gracias, Ángel, por la invitación. Bueno, pues aquí estoy Okay. para lo que necesitemos. Antes de comenzar con esta plática, me gustaría dar una pequeña reseña del doctor Irán, si me lo permiten, a Irán y sobre todo a nuestra audiencia. Vamos a dar una pequeña introducción al doctor Irán. El doctor Ponce es reconocido por su trabajo en el desarrollo de técnicas avanzadas de inteligencia artificial, como las redes orgánicas artificiales y las redes de hidrocarburos artificiales, que son aplicadas en aprendizaje automático, procesamiento de señales y sistema de control. Es autor de libros y artículos científicos reconocidos internacionalmente y ha sido galardonado con premios como el Premio de la Juventud de la Ciudad de México en el 2014 y el Premio Google a la Investigación en América Latina en el 2017. Actualmente es profesor e investigador de tiempo completo en la Universidad Panamericana y miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores del CONACYT. Hoy nos acompaña para compartir su visión sobre los retos y oportunidades en la robótica y la inteligencia artificial en México. Demos la bienvenida al doctor Irán Ponce. Bienvenido, Irán. Gracias, Ángel. Irán, esta plática que quisiéramos tener contigo es para que nuestros estudiantes y cualquier persona que esté conectada el día de hoy o que pueda ver este video más adelante, que esté interesada en la parte de la robótica, sean estudiantes de ingeniería, de alguna otra carrera, o simple y sencillamente personas que estén interesadas en temas de la inteligencia artificial y sobre todo de la robótica. Irán, ¿podrías contarnos un poco sobre tu trayectoria académica en el campo de la robótica? Sí, con todo gusto. Fíjate que empecé en el ámbito de la robótica cuando inicié mis estudios de la licenciatura. Yo estudié una ingeniería en mecatrónica. Y justamente cuando comencé a estudiar la carrera, bueno, una de las cosas que me llamaba muchísimo la atención y por las cuales decidí inclusive estudiar la carrera, tenía que ver con temas de robótica. Yo en aquel entonces, cuando estudié, pues veía algunas películas que me interesaban, veía pues no sé, tecnología que estaba saliendo en ese momento y estaba el boom justamente de los robots bípedos, ¿no? En ese momento estos robots que parecen humanoides y eso me llamaba mucho la atención, ¿no? Cómo poder construirlos, cómo tenían esta capacidad como para poder entender lo que existía alrededor de ellos, cómo podían interactuar, inclusive pues había hasta algunos robots un poco pues como del ámbito más de entretenimiento, como algún juguete, etcétera. Eso también me llamaba muchísimo la atención y una de las cosas que siempre soñé en aquel momento era pues poder representar y hacer cosas que tuvieran que ver con el ámbito de la robótica. Y bueno, pues fue así como empecé la carrera. Posteriormente, pues estuve estudiando, llegué, digamos, como a la parte final de la carrera, ahí hicimos un proyecto y en ese proyecto decidí, porque eso lo hicimos en equipo, ahí decidí junto con otros compañeros cómo podíamos hacer un proyecto que tuviera que ver con esta parte de los robots. Ahí, por ejemplo, construimos robots que en aquel momento se conocen como robots colaborativos, ¿no? Pones varios robots y entre ellos pueden hacer alguna actividad en específico, alguna tarea. Y pues digamos, a partir de ahí creo que me complementé y comencé a madurar en esta experiencia que tiene que ver con la parte de la robótica. Y bueno, hoy en día, pues, por supuesto, eh, algunas de las cosas a las que me dedico pues tienen que ver con el desarrollo de los sistemas robóticos, la parte del sistema de control de los robots, la parte de movilidad que tienen los robots y por supuesto la parte de percepción de inteligencia artificial para robótica. ¿No? Es principalmente como el ámbito en el que estoy metido y de donde surge un poco pues esta noción y esta necesidad de querer estudiar un poco más acerca de este campo de estudio. Irán, ¿nos hablas un poco de lo que te motivó en la licenciatura a dedicarte a esta parte de la robótica? ¿Podrías también contarnos qué significó para ti recibir este premio de la Juventud de la Ciudad de México? Justamente al final de mis estudios de doctorado, cuando me daban este premio de la juventud, me lo dieron principalmente por
la trayectoria en temas de publicaciones, en temas de trayectoria académica en la parte de inteligencia artificial y de robótica, principalmente, ¿no? Es por eso. Una vez recibido este premio, ¿crees que estos premios, tanto el de la juventud como el de Google, que ahorita hablaremos de este premio que recibiste, crees que Ujú. hayan impactado en tus investigaciones y en el desarrollo y darle visibilidad a la investigación que tú hacías en ese momento en el área de la robótica? Sí, claro que sí. Digo, cualquier reconocimiento que puedes obtener siempre, pues, te motiva a continuar, ¿no? Uno, porque, pues, es reconocida todo el esfuerzo y todo el trabajo que has hecho antes, pero por el otro, pues, también te pone como en este punto en donde puedes, inspirar a otras personas a también crear o seguir una trayectoria muy parecida a la tuya, ¿no? Entonces, en ese sentido, por supuesto que me ha ayudado muchísimo. Cuando gané el premio de la juventud, para mí eso fue, pues, muy impactante porque, pues, no sabía que iba a obtener ese premio. Eh, digamos, mi corta trayectoria en el sentido académico, aunque suene largo todo lo que he estado haciendo, pues, en ese momento todavía estaba como en la parte muy académica, ¿no? Entonces, que hubieran reconocido todo el trabajo que yo he hecho, pues, digamos, ya lo contabas cuando me presentaste, ¿no? El hacer este método para inteligencia artificial de redes de hidrocarburos artificiales, de alguna manera, pues te pone en el escenario, ¿no? Y muchas personas, pues alrededor comienzan a platicar conmigo y empezamos a colaborar, ¿no? Por ejemplo, así he conseguido colaboraciones con otras personas, ¿no? Pues quizás de alguna otra manera hubiera sido mucho más difícil el poder acceder a estas personas, ¿no? Por ejemplo, he hecho colaboraciones con investigadores en Puebla, en Veracruz, en Oaxaca, en Guadalajara, en Monterrey, digamos, y muchas de estas colaboraciones y de proyectos de investigación que hacemos, pues surgen, ¿no? A raíz de este tipo de reconocimientos. Y bueno, seguramente hablaremos un poco más de ello, pero cuando me dan el premio de Google en la investigación, tenía que ver particularmente con este tema de robótica, ¿no? O sea, cuando yo propuse el tema, tenía que ver con unos robots que pueden aprender y eso llama mucho la atención y claro, no nada más es nacional como el otro premio, sino que se vuelve internacional el reconocimiento y eso me abre las puertas también pues a otro tipo de accesos y otro tipo de proyectos en colaboración con instituciones extranjeras, ¿no? Principalmente. De hecho, yo seguí tu investigación justamente por este libro de redes de hidrocarburos. Fue como yo llegué ahí en ResearchGate a contactarte. ¿Qué fue lo que cambió entre recibir un premio en 2014, que dices que no te lo esperabas, y recibir el premio de Google en 2017? ¿Crees que ya ibas más a la segura? ¿Crees que ya tenías un poquito más de background para decir esta vez sí lo voy a ganar? ¿Cómo fue que te sentiste al recibir este premio? Sí, claro. Bueno, son momentos diferentes porque el premio a la juventud en realidad no es algo en donde yo me haya nominado, o sea, es una nominación externa, mientras que para el premio de Google a la investigación, esa sí es una nominación mía en el sentido de que o sea, las personas pueden acceder a esa convocatoria y pueden aplicar por el reconocimiento. Principalmente porque el reconocimiento no solamente es como esta atribución de algún tipo de logro, sino que también pues tienes acceso a una financiación económica que en aquel momento dio Google para el proyecto. Pero en efecto, creo que sí, o sea, cada paso que vas haciendo siempre te suma, ¿no? Y siempre te da experiencia y te genera esta mayor seguridad para poder, en este caso, aplicar, ¿no? En mi caso, para poder aplicar a la parte de Google. Claro que compites de manera internacional, o sea, eh, digamos, éramos creo 24 los ganadores en aquel momento de Google a la investigación de ese año, creo que se participaron cerca de 400 proyectos, entonces, o sea, es muy competido, ¿no? Ese ámbito. Y pues yo iba con la seguridad de decir, a ver, tengo un buen proyecto, considero que tiene muy buena relevancia, originalidad, impacto, ¿no? El proyecto de investigación. Claro, también tengo esta experiencia de poder escribir publicaciones científicas que de alguna manera pues me ayudan a aterrizar y a darle como esta realidad a las ideas que en aquel momento tenía. Porque algo que hay que comentar es que este premio de Google a la investigación es un premio
al proyecto que tú estás tratando de proponer. O sea, no es un proyecto que ya hayas terminado, sino más bien es algo que tú propones que quieres hacer y que en aquel momento, pues Google dijo, ah, mira, esta idea tiene, pues, es de interés para nosotros y es de interés para en aquel momento al estado del arte, ¿no? Al conocimiento que se estaba generando. Entonces, pues la verdad sí, me siento muy satisfecho por eso, ¿no? Y cada una de las cosas que vas haciendo siempre van sumando para tener esta madurez conforme pues vas creciendo. Iram, nuestra audiencia también nos hace preguntas, los invitamos a que nos sigan en nuestro canal. ¿Cuáles son los retos a los que te enfrentaste al trabajar en tu área? Wow, retos. A ver, yo creo que retos han habido varios. Desde el punto de vista académico, siempre hay mucho conocimiento, pero el poder tener acceso a ese conocimiento a veces no es tan sencillo, en el sentido de que tienes que explorar en diferentes bases de datos. No necesariamente todas las instituciones tienen acceso a todas las bases de datos del conocimiento, entonces a veces eso suele ser un poco difícil. Otro de los retos importantes es que la robótica es muy amplia, ¿no? E incluso la parte de inteligencia artificial que también hago es muy amplia. Entonces, a veces lograr encontrar el foco en donde tú quieres hacer tu investigación y hacia dónde te quieres dirigir, eso es un reto muy, muy fuerte. Digo, mi propia experiencia me ha llevado a muchas ocasiones cambiar de trayectoria en este camino que estoy haciendo, ¿no? Que estoy construyendo para la parte de la robótica. Y creo que ese es un reto que no es, o sea, individual, sino que más bien es como un reto a muchos de los que trabajamos en este ámbito de la academia, de la investigación e inclusive de nuestra propia trayectoria profesional, ¿no? A veces tienes como esa incertidumbre de no saber hacia dónde estás caminando, ¿no? En muchas ocasiones. Ese ha sido un reto amplio. Digamos ya desde el punto de vista de la generación de los proyectos, pues retos comunes como y ahora cómo voy a financiar el hacer este proyecto, cómo voy a, no sé, llamar la atención de mis estudiantes para que me ayuden también a trabajar en este tipo de proyectos, porque no son proyectos solamente míos, ¿no? Sino es de un equipo de trabajo, de investigadores, de estudiantes, de colaboradores externos a la institución donde trabajo. Entonces, bueno, pues eso también es un reto, ¿no? Es un reto de liderazgo en ese sentido, de poder decir, a ver, yo estoy creyendo en esta idea y necesito también apoyo de otras personas. ¿Cómo lo voy a hacer para que las demás personas crean en lo que yo estoy creyendo, ¿no? Entonces, eso creo que son de los retos más importantes a los que me he enfrentado. Y por todo lo demás, la verdad es que he tenido eh, pues muy buen acercamiento con las personas. En la institución donde trabajo, pues la verdad es que he tenido mucho apoyo, ¿no? Los mismos colegas me ayudan muchísimo en estos proyectos. Entonces, bueno, en general eso ha sido, Ángel. Ira, partiendo de estos retos que nos mencionas, que pueden darse en el área educativa, en la parte de la investigación, tanto en la aplicación industrial, ¿cómo ves? ¿Cuál es la situación actual de México, ¿no? Respecto a la robótica? ¿Realmente crees que estamos a la par con otros países? ¿Nos falta mucho? ¿Casi llegamos? Claro, me parece que la robótica en México sí es fuerte, es muy fuerte en el sentido de comparación con otros países que son líderes en robótica, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de países como Alemania, Estados Unidos, China, toda la parte de Japón. Ellos son muy fuertes en el ámbito de la robótica y tienen muchos más años trabajando en temas de robótica. Sin embargo, México no se queda atrás, o sea, México tiene a muchos expertos, ¿no? Trabajando en la parte, principalmente en lo que tiene que ver con desarrollo e investigación de robótica. Tenemos muchísimo trabajo por delante, ¿no? Y que pudiéramos considerarnos a la par. Ahora, sí hay que tener en cuenta que la robótica, como es tan amplia, pues no podemos ser buenos en todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí hay como algunas líneas estratégicas que tiene México en donde podemos decir, México sí ha sobresalido y se ha impactado, ¿no? Temas, por ejemplo, de robots humanoides, temas de robótica asistida, México es pues de los grandes exponentes en esos temas. Inclusive hemos escuchado muchísimo, ¿no? En las noticias, competencias que se hacen a nivel internacional, por ejemplo, a nivel estudiantil, pues somos de los que mejor salen, ¿no? En este tipo de competencias.
Entonces, creo que tenemos mucho, ¿no? Sin embargo, pues hay retos importantes y yo creo que el reto más importante que tiene México en general y bueno, ahorita hablando del tema de robótica, es el acceso a toda la infraestructura que se necesita para hacer el desarrollo de un robot, ¿no? Los robots no son fácilmente costeables, ¿no? Desde el punto de vista de la generación de ellos y también de las personas que van a acceder a ellos, ¿no? Por ejemplo, el sector industrial, México sigue siendo un país que apuesta mucho por la producción de manufactura desde el punto de vista de las personas, ¿no? Sin embargo, el poder adoptar este tipo de tecnologías como la robótica le ha sido bastante difícil, ¿no? Y uno de los retos es principalmente la parte financiera. El otro de ellos, que no es un reto solo de México, sino de todo el mundo en general, es esta preocupación porque los robots pudieran reemplazar algunos trabajos de algunas personas por el tema de la automatización. Pero me parece que, digamos, es en general el panorama que yo veo para México y creo que hay como sectores muy puntuales en donde nosotros como país podemos aportar y uno de ellos tiene que ver con la robótica asistida, es decir, este tipo de robots que nos permiten o que están muy cercanos al ser humano, pero que nos ayudan en ciertas actividades. Y por el otro, la parte de la robótica para agricultura, todo lo que tiene que ver con agricultura de precisión, es decir, generar automatizaciones para la agricultura, entre ellas está la parte de la robótica y me parece que ahí nosotros tenemos una ventaja muy fuerte como país, ¿no? En el sentido de que tenemos el sector que tiene la necesidad, existe financiamiento para poder acceder a este tipo de infraestructura y los que podemos diseñar este tipo de robótica también tenemos todas las capacidades y todo el conocimiento para poder lograr ese tipo de robots. Desde tu perspectiva, entonces tenemos dos áreas donde los mexicanos podríamos tener ese despunte como tal. ¿Cuáles crees que deberían de ser esas capacidades que deberían de tener nuestros estudiantes para poder ser punta de lanza en estas dos grandes áreas que mencionas dentro de la robótica, Irán? Claro, yo creo que son 3, o bueno, son de los 3 puntos que se me vienen a la cabeza ahora. El primero de ellos, por supuesto, es el técnico, ¿no? O sea, no puedes diseñar un robot si no tienes la parte técnica, o sea, sí necesitamos estudiantes y profesionistas que conozcan de matemáticas, que conozcan de la parte de programación, que conozcan de la parte mecánica, ¿no? O sea, todas las áreas que involucra el diseño de un robot. Me parece que eso es muy importante, ¿no? Si no tienes la técnica, muy difícilmente podrás lograr algún tipo de sistemas como este. El segundo de ellos, tienes que tener la capacidad de integrar, ¿no? De integrar componentes o de integrar sistemas, porque un robot, pues en realidad funciona muy parecido al cuerpo humano, ¿no? Tenemos como diversos módulos o componentes que tienen que estar interrelacionados y que necesitamos tener ese conocimiento para poder integrar, ¿no? Una persona que es integradora, que tiene la capacidad de ver de manera global qué se necesita del robot, pero también sabe asumir cuáles son como los componentes o submódulos especiales que necesita ese robot para poder funcionar. Me parece que no cualquier persona puede desarrollar eso, ¿no? Entonces sí se necesita una capacidad en ese sentido. Y lo menciono porque normalmente los robots pues necesitan como de 3 componentes principales, ¿no? Lo que tiene que ver como con la parte mecánica, es decir, lo que le da la forma, la estructura al robot, cómo se va a mover el robot en general. Tenemos el componente que es mucho más desde el punto de vista electrónico, ¿no? ¿Qué tipo de dispositivos electrónicos le vamos a poner? Sensores, actuadores, cómo vamos a hacer toda la etapa para que podamos controlar al sistema robótico y por el otro lado los componentes que tienen que ver más con la parte de la lógica que va a tener que seguir el robot para poderse mover, todo lo que tiene que ver con el control de movimiento, todo lo que tiene que ver con la programación y la percepción, que es en donde entra, por ejemplo, la parte de inteligencia artificial. Entonces, alguien que tenga la capacidad visionaria, quizás no especialista en todas estas áreas, pero sí que tenga esta visión de poder integrar todos estos componentes para poder desarrollar un robot, es de las cosas más importantes. Y un tercero que se me viene a la mente es, necesita tener esa persona también la capacidad de trabajar en equipos multidisciplinarios, porque un robot pues podrá ser muy técnico, muy de ingeniería,
pero sí lo tenemos que llevar a algún sector en específico que pueda trabajar, ¿no? Lo que mencionaba hace un rato, si vas a llevar un robot a hacer algo de agricultura, pues al menos la persona que está desarrollando el robot tendrá que saber algo de agricultura, ¿no? Tendrá que saber cómo se tiene que mover un sistema robótico en este tipo de lugares, va a ser un cultivo, más bien se va a ir a la parte de, no sé, un rancho, un invernadero, cómo va a trabajar el sistema robótico, cuáles son las condiciones en las que va a estar el robot, qué tipo de tareas tiene que hacer, ¿no? A lo mejor tiene que recolectar, no sé, frutos, pero los frutos no los puedes aplastar, ¿no? O sea, no puedes ser tan rígido con los movimientos de un robot. ¿Cómo le vas a hacer para resolver ese tipo de problema, ¿no? Entonces, sí necesitas tener una capacidad multidisciplinaria para también entender desde otros enfoques cuál es la solución que vas a proponer desde el punto de vista del robot, ¿no? Entonces, creo que esas tres son como los principales, ¿no? La parte técnica, la parte de integración y la parte multidisciplinaria. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones que darías a los estudiantes que desean trabajar en esta área que es la robótica? Wow, lo primero, me parece que tiene que haber mucha motivación, ¿no? O sea, la recomendación principal es, te tiene que motivar el área, porque el área en sí misma es compleja desde el punto de vista técnico, pero me parece que tiene también esta parte de expectativa muy grande, ¿no? Y entonces, pues tienes que tener mucha motivación para ello. Yo diría, pues una de las primeras recomendaciones es, entra a ciertas competencias de robótica, ¿no? En la mayoría de las instituciones que tienen algo que ver con robótica o tienen alguna carrera muy orientada a la parte de robótica, suelen participar en competencias estudiantiles. Ese es como el primer lugar en donde te puedes enfrentar a algo de robótica, donde vas pues obteniendo un poco de experiencia, ¿no? Para poder diseñarlos, desarrollarlos. Me tocó, por ejemplo, en mi institución en algún momento dirigir grupos de estudiantes que se iban a competencias de robots de tipo sumo, ¿no? O sea, robots pequeñitos que los pones a competir entre los robots y bueno, es como una especie de batalla entre ellos y el ganador pues es el que se queda dentro de la arena. Ese, por ejemplo, era una competencia muy interesante porque los estudiantes podían desarrollar habilidades justamente desde la parte lógica, de la parte mecánica y de todos los sistemas de control que necesitaba el robot. Me parece que una segunda recomendación es acércate a investigadores o a personas que han trabajado o desarrollado en temas de robótica, ¿no? Finalmente ellos tienen experiencia y podrán guiarte, ¿no? Hacia dónde quieres ir. Y tercero, pues prepárate, ¿no? O sea, finalmente es como si tienes alguna idea de qué quieres hacer con un robot, lánzate, ¿no? Y ve haciéndolo poco a poco. Hacer robótica no es de la noche a la mañana, no es si tú dices, hoy quiero hacer un proyecto y en 6 meses lo voy a tener, la verdad es que no es cierto, o sea, esto necesita tiempo, necesita espacio, necesita preparación, ¿no? Normalmente son proyectos de mediano y de largo plazo, pero pues comenzar, ¿no? En cualquier ámbito siempre es lo más importante. Entonces, esas serían como mis recomendaciones principales. Muchas gracias, Iram. Oye, vemos que actualmente eres parte de la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial. Desde esta plataforma, ¿qué impacto social esperas que tal vez tenga la parte de la robótica en México en términos de empleo, en términos de educación, en términos de la vida cotidiana de las personas? Sí, claro. Yo soy actualmente el vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial y dos de los grandes proyectos que normalmente hacemos tienen que ver con congresos, ¿no? Tenemos un congreso que justamente la semana pasada acaba de suceder, el Congreso Mexicano de Inteligencia Artificial, COMIA. Es un congreso, digamos, más orientado a la parte estudiantil, que están terminando su licenciatura, que ya están en la maestría o que quizás están comenzando un doctorado. Y tenemos por el otro lado otro congreso, es un congreso internacional, que es el Mexican International Conference on Artificial Intelligence, y ese está mucho más orientado ya a proyectos de investigación doctoral maduros o de proyectos de investigadores pues ya consolidados en el área, ¿no? Y dentro de las cosas que platicábamos la semana pasada, justamente uno de los conferencistas magistrales, el doctor Humberto Sosa, pues bastante reconocido en nuestro país también, él nos platicaba, ¿no? De cómo ve digamos, el impacto
de la ingeniería en dos rubros importantes. Uno de ellos lo tocó, tenía que ver con la parte de robótica y otro sobre inteligencia artificial. Y lo que él mencionaba es que en esta parte de la robótica, justamente ya se están comenzando a quitar estas brechas que hay entre el sector industrial y el sector académico en temas de robótica. Ya parece que comienza a haber mucho más interés por parte del sector industrial. Entonces, me parece que ahorita es un buen momento, una buena oportunidad para que todos los que somos académicos o todos los que somos estudiantes, pues podamos, ¿no?, impulsar este tipo de temas y lograr pues impactar en la industria. Y en la industria no nada más es llevar el robot, ¿no?, sino también llevar tu propia capacidad y tu propio conocimiento. En ese sentido, pues hay muchas más plazas que se están abriendo en temas que tienen que ver o relacionadas con los temas de robótica. No sé, por ejemplo, mencionaba plazas para ingenieros mecatrónicos, ingenieros en robótica, ingenieros en control, ingenieros electrónicos, ¿no? Todo lo que está pues interrelacionado con la parte de robótica. Ahorita hay mucho auge en ese sentido desde el punto de vista del sector industrial y hay una gran necesidad. ¿Qué es lo que va a ocurrir en los siguientes años? Pues en los siguientes años nos vamos a tener que preparar para temas que tienen que ver con automatización y temas que tienen que ver con la sostenibilidad desde varios enfoques. Uno de ellos, por supuesto, la parte de ahorro de energía. Entonces, me parece que los que trabajamos en robótica, pues sí tenemos un área importante ahí en donde podemos impactar, ¿no? Ir desarrollándonos en ese sentido, me parece que nos va a poder ayudar a impulsarnos como país y bueno, pues por supuesto también nosotros como individuos, pues el poder acceder a este tipo de trabajos o este tipo de conexiones. Es más o menos en esencia lo que estuvimos discutiendo la semana pasada en este congreso. Y desde el punto de vista de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial, pues siempre es este ímpetu que tenemos y esta motivación por llevar el conocimiento a diferentes lugares en el país. Normalmente estos congresos que nosotros hacemos son itinerantes, eso quiere decir que pues los vamos llevando de estado en estado, ¿no?, en diferentes regiones del país para acercar este tipo de conocimientos a pues los estudiantes, ¿no? Entonces, es lo que te puedo contar, Ángel, en esos temas. Para finalizar ya esta plática, ¿algún mensaje, alguna reflexión que te gustaría compartir con nuestra audiencia respecto al futuro de la robótica en México? Pues me parece que la robótica en general pues está evolucionando en tres aspectos importantes. Uno de ellos tiene que ver con el sector industrial, o sea, todo lo que tiene que ver con la parte de automatización de procesos industriales. Ahí hay un gran lugar en donde podemos apostar para hacer robótica. El segundo de ellos tiene que ver con esta parte de robótica de asistencia, ¿no?, lo que comentábamos hace un rato. Robots que nos puedan ayudar hacer nuestras actividades del día a día, ya sea de manera personal, en el trabajo, ¿no? Hoy en día se están generando este tipo de robots. Por poner un ejemplo, hay robots que se utilizan de asistencia, por ejemplo, en dar recorridos en museos, ¿no? Entonces, pues es una actividad que a lo mejor no es como tan ligada a la parte de automatización, pero pues podemos tener robots que nos van asistiendo en ese sentido, ¿no? Hace un par de años, unos 3, 4 años, yo creo, una de las empresas automotrices más importantes del mundo lanzó un robot, ¿no?, que era un pequeño humanoide, y ese humanoide podía ir contigo como copiloto, ¿no?, en el auto, y te iba haciendo recomendaciones de diferentes estilos, por dónde manejar, dónde había menos tráfico, la velocidad a la que ibas, inclusive te podía llevar un poco tu agenda diaria, etcétera, ¿no? Entonces, creo que la robótica asistida va a ser algo muy fuerte en los siguientes años, se va a ver más, ¿no? Va a haber mayor penetración de los sistemas robóticos en el día a día, ¿no?, como en la parte cotidiana de las personas. Y me parece que otro lugar muy importante y que en su momento no lo hemos platicado, tiene que ver con robótica para la salud. Hoy en día se está trabajando mucho en temas que tienen o que están ligados tanto a la parte de la salud desde el punto de vista médico o desde el punto de vista del cuidado de la salud, todo lo que tiene que ver con rehabilitación, lo que tiene que ver con cirugías a distancia o cirugías de precisión. Ahí se está trabajando mucho en la parte de sistemas robóticos. Por ejemplo, México pues tiene algunos convenios con países que son, digamos,
de los primeros lugares en temas que tienen que ver con robótica para la medicina. Entonces, me parece que también por allá podríamos hacer algunas cosas. Y lo último, la robótica de agricultura, ¿no? Creo que ahí sí tenemos una ventaja muy, muy importante, lo que mencionábamos antes. Pero bueno, independientemente de todas estas áreas que yo considero que vendrán en los siguientes años, pues siempre la preparación que nosotros podamos tener entre más jóvenes seamos o entre mayor capacidad tengamos de poder pues estar alineados a este tipo de temas y que nos vayamos involucrando, pues siempre va a ser mejor, ¿no? Entonces, yo invito pues a todos los que nos están escuchando, ¿no? Pues a que se sumen a la parte de la robótica. Hay muchas áreas, hay muchas aristas diferentes por donde ver a la parte de la robótica, entonces me parece que si encontramos ese motivador que nos pueda ayudar, pues siempre va a haber un pequeño espacio en la robótica para todos, ¿no? Entonces, pues esas serían como mis reflexiones finales, Ángel. Muchas gracias, Irán, sobre todo por darte tiempo. Sabemos que eres una persona muy ocupada, por ser nuestro primer invitado a este canal, que apenas es un proyecto personal y de algunos estudiantes que estamos llevando a cabo. Los invitamos a que sigan las redes del doctor Irán, van a aparecer ahí en la descripción del video, que se suscriban a nuestro canal y sobre todo, Irán, invitarlos a que participen en el MICAE, que será en el INAOE, ¿verdad?, de la ciudad de Puebla. Es correcto, va a ser del 21 al 26 de octubre en la ciudad, bueno, no es exactamente en la ciudad de Puebla, es Cerca de Puebla. muy, muy cerquita de ahí, de Puebla, pero sí, todos están invitados. Por cierto, si van a enviar trabajos, pues ya estamos a un par de semanas de cerrar, pero bueno, todos están completamente invitados, por supuesto, y un honor el estar aquí contigo, de verdad, muchísimas gracias por invitarme, ¿no? Por generar este espacio, que creo que este tipo de espacios son súper importantes, pues para que podamos difundir el conocimiento y las diferentes áreas en las que trabajamos. Y muchísimas gracias de verdad por permitirme estar aquí contigo platicando un rato. Muchas gracias, Irán. Me gustaría que tal vez pudieras contestarnos ya una última pregunta de nuestra audiencia antes de despedirnos, porque me parece muy importante. ¿Cómo aprovechar de mejor manera la IA? ¿Cómo aprovechar la mejor manera de la IA? Bueno, a ver, ese es todo un tema también, pero si lo quisiéramos ligar a la parte de la robótica, pues lo pudiéramos ligar en la parte de la percepción del robot, ¿no? Todo lo que tiene que ver con visión por computadora, cómo procesas imágenes para darle un entendimiento al entorno en donde se encuentra un robot, creo que eso es algo súper importante. Todo lo que tiene que ver con el tipo de movimiento o de desempeño que va a tener el robot, también la inteligencia artificial puede hacer cosas impresionantes. Y hoy que está muy de moda la parte de IA generativa, ¿no? Que seguramente pues han tenido algún contacto con ChatGPT o alguno de estos sistemas de IA generativa que hoy en día le puedes pedir textos, le puedes pedir imágenes, ¿no? Le puedes pedir cierto contenido. También hay un área muy específica que ya está comenzando a trabajar en IA generativa para robótica y eso se me hace sumamente interesante, la manera en cómo están utilizando este tipo de herramientas de la IA para que el robot pueda aprender, pueda imitar y pueda generar diferentes acciones mucho más interesantes de lo que hoy en día se hacen, ¿no? Si de por sí ya hacen cosas sumamente interesantes los robots, creo que con la IA generativa, pues esto va a generar un boom mucho más grande. Pero bueno, son de las cosas que se me ocurren por ahora. Muchas gracias, Irán. Muchas gracias a nuestra audiencia. No se olviden seguir las redes del doctor Irán Ponce, seguir la página oficial de la Conferencia Mexicana de Inteligencia Artificial, MICAI, que será en el INAOE, en el estado de Puebla. No se olviden darle like a este video, suscribirse a nuestro canal y muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias, Irán. Estamos en contacto. Gracias, Muchas gracias Ángel. a todos. Que estén muy bien. Bye.